tema de la clase. Si tiene alguna consulta, por favor, adelante. Bien, entonces vamos a iniciar la clase. Voy a empezar a compartir la pantalla. Bueno, habíamos quedado en esto, ¿no? En esta diapositiva que está referida a la distribución de frecuencias, ¿no? Bueno, me imagino que ya han leído ustedes lo que es distribución de frecuencias. De todas formas, les voy a hacer recuerdo esto del concepto, ¿no? Ahí está remarcado con color amarillo y no se puede rescatar de que la distribución de frecuencias es una tabulación de datos prácticamente, ¿no? Es una tabulación de datos y estos datos tabulados obviamente nosotros los podemos ordenar, ¿no? En forma ascendente o descendente, y también nos va a permitir hacer un análisis de los datos en función a algunos estadígramos, como por ejemplo rango, clase, número de clases, amplitud de clase, frecuencias, ¿no es cierto? Y en función a eso nos va a sacar resultados, ¿no? Y posteriormente conclusiones, ¿no? Entonces, eso es lo que es la distribución de frecuencias. En forma resumida, ¿qué es la distribución de frecuencias? Es la tabulación de datos estadísticos, ¿no? Que de acuerdo al orden que nosotros le demos, pues nos va a ayudar a interpretar esos datos. Bien, ahora, ¿cómo se hace esta tabulación? ¿No? Esta tabulación se hace en base a 4 variables, ahí los pueden tener. Una es la frecuencia absoluta, la otra es la frecuencia acumulada, la otra es la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. En realidad son 2 variables, nada más, son la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Y las otras son acumuladas de la frecuencia absoluta y la otra es acumulada de la frecuencia relativa. Bueno, entonces, estas frecuencias, ¿no es cierto?, como tenemos que tabularlas,
entonces hay necesidad de expresarlas en una tabla, porque tabular significa de tabla. Entonces nosotros tenemos que estructurar una tabla de frecuencias, así se llama, ¿no? Tabla de frecuencias. Pero vamos a ver más o menos de qué se trata cada una de estas frecuencias. Por ejemplo, cuando hablamos de frecuencia absoluta, ¿no es cierto? Es el número que mayor veces se repite, ¿no? De una determinada variable. Entonces, cuando nosotros hablamos de que, por ejemplo, de qué altura tienen las personas, ¿no? De un curso de 60 individuos, y resulta que de los 60, 40 tienen una talla de 1.2 metros, o 1.6 metros, digamos, entonces quiere decir que el 1,6 metros es el dato que más se repite. Entonces eso ya nos da una información. Por ejemplo, eso viene a ser la moda, ¿no? Pero para llegar a qué es la moda, tenemos que tabular esos datos, ¿no? Entonces tenemos que tabular cuántos son de esa altura, cuántos son de otra altura. Bueno, vamos a tener que tabular. Pero eso es lo que es la frecuencia absoluta. Bueno, ahora cada una de estas variables, cada tiene propiedades. Por ejemplo, la propiedad de la frecuencia absoluta es que la suma de todas las frecuencias absolutas sea igual al número de observaciones. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el sentido de conocer esta propiedad? Es que cuando nosotros vamos haciendo la tabla de frecuencias, tenemos que ir chequeando, ¿no? Ir chequeando significa que tenemos que ir revisando si estamos haciendo bien o mal. Entonces, una vez que yo determino la frecuencia absoluta, tengo que sumar todas esas frecuencias y si me da igual al número de observaciones que he tomado, entonces quiere decir que está bien. ¿Qué significa el número de observaciones? Por ejemplo, si estamos tomando datos de 60 individuos, quiere decir que tenemos 60 observaciones. Y entonces, cuando yo saco las frecuencias, la sumatoria de las frecuencias tiene que ser igual a 60. Si no es igual a 60, quiere decir que está mal hecha la frecuencia absoluta, ¿ya? En un ejemplo numérico vamos a verlo después. Ahora, cuando nosotros sacamos la frecuencia acumulada, la palabra acumulada es como una suma, ¿no? Ahí por eso, fíjense, la fórmula dice, ahora, bueno, acá ustedes pueden decir, bueno, ¿y cuál es la fórmula para sacar la frecuencia absoluta? Porque no veo ninguna fórmula. Pues simplemente la frecuencia absoluta no se puede sacar con una fórmula. Simplemente es con un conteo, hay que saber contar, ¿no? Por ejemplo, metemos 100 individuos a un aula, ¿no? Y en esa aula están niños, adolescentes, mujeres, varones, ancianos, de todo variado. Entonces decimos, vamos a tabular los datos. ¿Cuántos niños hay? De 0 a 5 años. Bueno, 10, listo, 10. No estamos usando ninguna fórmula, solamente estamos contando. ¿Cuántos niños hay de 10 a 12 años? Bueno, hay 8, listo, 8. Pero ese 8 significa que tenemos que contar. ¿Cuántos juveniles o jóvenes, teenagers o bueno, adolescentes están entre los 14 y 18 años? Bueno, digamos que 40, listo. ¿De dónde sale el 40? De haber contado. Por eso que la frecuencia absoluta no tiene ninguna fórmula, simplemente es un dato, un registro que sale producto del conteo de los individuos que estamos analizando o de los datos que estamos tabulando. Sin embargo, la frecuencia acumulada, verán ustedes que ahí ya sí hay una fórmula, ¿no? Me imagino que ustedes saben, ¿no? La simbología matemática para poder interpretar una fórmula, ¿no? Han llevado cálculo 1, cálculo 2, y en cálculo 1 y cálculo 2 les enseñan la simbología matemática. Entonces las fórmulas, ¿no? En otras palabras, es aplicar lo que dice la simbología matemática. Entonces, por ejemplo, la frecuencia absoluta, ¿qué dice? Dice, la frecuencia absoluta, FI, se saca, ¿no? O sea, yo estoy leyendo la fórmula, por si acaso, no estoy leyendo ningún texto. Se saca a partir, ¿no? Digamos así, a partir de la sumatoria, ¿no? Ahí está la simbología sumatoria de todas las frecuencias, ¿no? Desde I, desde la frecuencia del dato I, eso quiere decir I, el dato I quiere decir el primer dato, y J igual a 1. ¿No? O sea, dice el primer dato y el primer registro que es igual a 1. ¿No? Claro, 1, ¿no? Porque no puede haber un registro 0, ¿no? Si hay un registro 0, quiere decir que no existe. Entonces, en la sumatoria de las frecuencias
ese I y J igual a 1 puede, también se lo puede traducir como la sumatoria de todas las frecuencias de los datos que estamos analizando. Esa es una manera de expresar. La otra manera de expresar sería la frecuencia absoluta es igual a la frecuencia acumulada es igual a la frecuencia absoluta desde I hasta -1 más la frecuencia de cada dato, ¿no? Entonces estoy hablando de esta otra parte de la fórmula. Entonces esta es una manera de expresarla y esta es otra manera de expresarla. Bueno, cualquiera de estas dos fórmulas nos va a dar la frecuencia absoluta. Entonces, en otras palabras, traduciéndolo, digamos, al castellano, a esta fórmula, significa que tenemos que sumar las frecuencias absolutas de cada dato. Listo, nada más. Ya van a ver ustedes en el ejemplo numérico. Ahora, ¿qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa, bueno, la palabra relativa significa que hay que medirlo en función a algo, ¿no? Hay que compararlo en función a algo. Entonces, ¿cuál es ese algo? En este caso, ese algo es la M. ¿Y qué es la M? Es el número de individuos, es el número total de datos. Entonces, la frecuencia relativa, fíjense su nombre, su fórmula, H sub i, es igual, dice, a la frecuencia absoluta, ¿no?, sobre el número de datos, o el número de individuos, o el número de registros que estamos utilizando, ¿no? Entonces tenemos que tener la frecuencia I, quiere decir la frecuencia del dato I. ¿Y qué es I? Vamos a ver el primer conteo, ¿no? ¿Cuántos niños de 0 a 5 hay? 8. Ah, ese es 8. 8 es FI. ¿Cuántos niños hay de 4 a 12 años? Son 12. Ah, ese FI es igual a 12. ¿Entienden? Entonces eso es lo que significa esta forma. Bueno, de todas formas acá abajo también está su propiedad. ¿Cómo nosotros vamos a ver que estamos aplicando bien la fórmula? Dice acá, la suma de todas las frecuencias relativas es igual a la unidad. Es decir, cuando yo sumo las frecuencias relativas, la sumatoria de esas frecuencias relativas debe ser igual a la unidad. Y ya está, ¿no? Y la otra, la frecuencia relativa acumulada, es igual a la sumatoria de las frecuencias absolutas sobre n, ¿no? Y esta propiedad significa que la última frecuencia relativa acumulada es igual a la unidad. Igual, casi tienen la misma propiedad, ¿no?, de matemática que deben cumplir. Bueno, entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que nosotros, cuando hagamos la tabulación de datos, tenemos que aplicar esta fórmula, ¿listo? Estas fórmulas. Bueno, ahora, uno dice, ¿y hay cuántas formas de agrupar? ¿Hay cuántas formas de hacer la tabulación? Existen. Y entonces, hay dos maneras. Uno que se llama datos no agrupados, es decir, distribución de frecuencias para datos no agrupados, y el otro es distribución de frecuencias para datos agrupados. ¿Listo? Entonces, la figura me parece que está muy clara lo que significa no agrupados. Significa que ahí están los 4 gatos, ¿no? Y esos 4 gatos significa que los tenemos que analizar. Cada dato significaría un registro, ¿no? Los tendremos que analizar en forma individual, ¿ya? En forma individual, cada gato en este caso. Y los datos agrupados significa que tendremos que agruparlos a los datos, ¿no? Y esa agrupación en este tema se llama clase. Tenemos que agruparlos en clases. Y ahí está la figura de los gatos, ¿no? Ya ninguno de los gatos no están sueltos, están agrupados, ¿no? Y entonces cada gato pues corresponderá a una determinada clase. Bueno, a ver, y uno dice, y cuando nosotros tengamos los datos, ¿qué criterios elegimos para hacer datos no agrupados o agrupados? Porque resulta que cualquier dato que tengamos, por ejemplo, esto es lo que le estoy diciendo, ¿no? Metemos a 100 individuos a una aula y ahí vamos a irlos agrupando por edad, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, podemos agruparlos en forma individual. Perfecto. Entonces hay que hacer tabulación de distribución de frecuencias con datos no agrupados. Pero también alguien puede decir, pero ¿podemos también aplicar aquí datos agrupados? Sí, también se puede hacer. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer distribución de frecuencias con datos agrupados. Entonces, ¿cuándo elegir datos no agrupados y cuándo elegir datos agrupados?
Eso va a depender del criterio del que está analizando y de las respuestas que quiere encontrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso que le estoy analizando, 100 individuos en un aula, y nosotros queremos saber cuántos niños, cuántos adolescentes, cuántos mayores de tal edad hay, así. Entonces, no hay otra manera, ¿no es cierto? No hay otra manera de no hacer con datos agrupados. ¿Por qué razón? Porque vamos a agrupar a las personas, a los individuos en función a un criterio. ¿Y cuál va a ser ese criterio? Ese criterio va a ser la edad, ¿no? ¿Cuántos niños hay entre 0 y 5? Tantos. ¿Cuántos niños hay entre 5 y 10? Tantos. Entonces, estoy agrupándolos, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué los estoy agrupando? Porque seguramente a mí me conviene agruparlos para poder tener una interpretación más real de los datos y también quizás para cumplir los objetivos de la investigación que yo he colocado. Porque de hacer datos no agrupados puede ser que no alcance los objetivos, puede ser que no llegue a interpretar los datos como se necesita. Entonces, quiere decir que hemos elegido una forma errada de hacer la distribución de frecuencias. Entonces, ¿cómo elegimos? En función al criterio del que está analizando los datos. Ahora, a no ser que nos digan, se tiene una serie de datos y hagan la distribución de frecuencias como datos agrupados. Entonces ahí ya lo están condicionando, ¿no? Ahí ya nos están diciendo que tenemos que hacerlo de una manera, entonces ya la otra habría que descartarla, ¿no? Ahora, pero si no nos dice, bueno, ahí está nuestro criterio, ¿listo? Y seguramente cada criterio será defendible, pues, ¿no? Bueno, entonces eso es muy importante, ¿listo? O sea, en otras palabras, si en el examen, por ejemplo, hubiese una distribución de frecuencias y no se le dice nada, entonces cada uno elegirá, pues, ¿no? Si va a ser datos no agrupados y agrupados. Y vamos a ver si su forma les va a permitir responder las preguntas que posteriormente se les va a hacer. Y si responden, pues perfecto, quiere decir que por datos no agrupados o agrupados es lo mismo, ¿no? Aunque no es así, pero si no respondieran, pues quiere decir que por cualquier camino sería lo mismo. Pero si han elegido mal, entonces con seguridad que no van a poder responder las preguntas que se les va a hacer luego de haber terminado la tabla de frecuencias. Ya van a ver ustedes en el ejemplo que vamos a hacer acá. Bueno, entonces, ¿cómo se hace esa tabulación para datos no agrupados y agrupados? Entonces aquí vamos a ver para datos no agrupados, ¿ya? Y los he puesto acá, un recuadrito, no sé si ven aquí a la izquierda, para que ustedes vean cuál es la diferencia entre datos no agrupados y datos agrupados. Por ejemplo, acá, el cuadro grande indica que estamos haciendo una distribución de frecuencia por datos no agrupados. Perfecto. Entonces acá se pone el número de renglón, o en este caso, digamos, la casilla, ¿no? El número de casilla, 1, 2, 3, 4. Eso es una numeración para saber, digamos, cuántos datos estamos registrando. Perfecto. Ahora, datos obtenidos de la variable, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, estos son los datos, ¿no? Listo. Ahora dice, entonces tenemos 14 posiciones o 14 datos. Perfecto. Entonces decimos, a ver, la frecuencia, ¿cuántos unos hay? ¿No? ¿Cuántos están con el número 1? Bueno, según este dato dice que hay solo uno. Bueno, 1. ¿Cuántos tienen el número 3? 2. Quiere decir que hay 2 individuos que están con el número 3. ¿Cuántos están con el 2? Nadie. 0. Listo. ¿No? ¿Cuántos están con el 4? Nadie. ¿Cuántos con el 5? Nadie. Con el 6, nadie. Con el 7, hay uno que le tocó el 7. Perfecto. El 8 nada, el 9 nada, el 10 1 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nosotros a nuestros individuos le hemos asignado, ¿no es cierto?, un número y pues, a ver, les voy a dar un ejemplo muy sencillo de esto, ¿no? En un equipo de fútbol, ¿no? En un equipo de fútbol son 11. Listo. Entonces yo puedo decir, a ver, en esta semana, ¿qué jugadores han utilizado la camiseta número 5? Bueno, puede ser que nadie haya utilizado, de los 11 jugadores, nadie ha jugado con el número 5. Perfecto, 0 entonces. Nadie ha jugado.
Y después puedo decir, a ver, ¿quiénes en esta semana han utilizado la camiseta número 8? Y levantan la mano 3 individuos. Quiere decir que de los 11, en la semana que hemos jugado, en la semana que hemos entrenado, qué sé yo, 3 jugadores han utilizado la camiseta número 8. Y entonces a eso corresponden estos números, eso es la frecuencia. O sea, quiere decir que hoy 3 veces se ha utilizado el número 8, ¿no? Y después seguimos preguntando. A ver, la camiseta número 10, ¿cuántos utilizaron? Y bueno, levanta la mano 4. Listo, 4. Entonces quiere decir que 4 veces se utilizó la camiseta número 10 durante la semana. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un conteo, ¿no? Y por lo tanto estoy obteniendo la frecuencia acumulada. Y entonces, acá podemos decir, bueno, si yo le digo, a ver, ¿qué número ha sido más utilizado? Pues el 3, porque hay 2 veces. Y los otros, el 1 una vez, el 7 una vez, el 10 una vez y el 14 una vez. ¿No? ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los números que se han utilizado? Entonces, ahí está el 1, el 3, el 7, el 10 y el 14. Bueno, entonces en total, ¿cuántas camisetas se han utilizado? 6. ¿Listo? ¿No? 6. Entonces, ahí están eso es lo que significa la frecuencia. 6. Perfecto. Ahora, hacemos la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la sumatoria de las frecuencias, ¿no? Entonces decimos, partimos de aquí. La primera frecuencia, 1. Listo, aquí está el 1. Entonces, 1 más 0, 1. 1 más 2, 3. 3 más 0, 3. 3 más 0, 3. 3 más 0, 3. 3 más 1, 4. 4 más 0, 4. 4 más 0, 4. 4 más 1, 5. 5 más 0, 5. 5 más 0, 5. 5 más 0, 5. Y 5 más 1, 6. Listo. Entonces ahora vamos a ver acá arriba. Frecuencia absoluta, le dije que era por conteo. Perfecto, aquí están los conteos. ¿No? 1, la camiseta número 1, 2 veces la camiseta número 3, suponiendo que son números de camisetas, ¿no? Y 1 la 7 y así. ¿Listo? ¿Cuántas camisetas han sido usadas? 6 camisetas. ¿Listo? Ahora, hasta ahí está la frecuencia. Ahora, la frecuencia acumulada, ¿qué dice aquí? Dice la sumatoria de todas las frecuencias absolutas. Perfecto, desde I menos 1. ¿Qué quiere decir ese I menos 1 en matemática? Quiere decir que voy a sumar esto menos esto, después esto menos esto, ¿no? Este sería el I menos 1, cada vez que voy bajando. Entonces de ahí estoy aplicando 1, empiezo por el 1, 1 más 0, 1, 1 más 2, 3 y así sucesivamente. Propiedad de esa frecuencia dice, la última frecuencia acumulada es igual al total de observaciones. Veamos si eso cumple. ¿Cuántas observaciones teníamos? 6. Si yo sumo esto, o sea, no se suma. El último dato de la frecuencia acumulada es igual a 6. 6 quiere decir que se está cumpliendo la propiedad de la frecuencia acumulada. Si no hubiese dado 6 acá, entonces habría que revisar. ¿Listo? Ahora, la frecuencia relativa, dijimos la fórmula, frecuencia relativa es la frecuencia absoluta sobre la referencia que da n de datos. Bueno, perfecto, entonces, ¿qué hacemos acá? 1, esta es la frecuencia absoluta, ¿no? Esta es la frecuencia absoluta. 1 sobre n, ¿cuál es la n? 6. Entonces, 1 sobre 6, ahí está el valor, ¿no? 0 sobre 6, 0, pues, ¿no? 2 sobre 6, 0,33, y así sucesivamente, ¿no? Entonces todos estos valores se dividen sobre 6 en otras palabras. Bueno, y ahora la frecuencia relativa acumulada, igual que aquí. Entonces pongo el primer dato, 0,11667, 0,16 más esto, 0, bueno, 0,1667. Esto más 0,33 ya va a dar 0,500. 0,500 más 0, 0,500. Fíjense, estoy haciendo la sumatoria, ya sumatorias, ¿no? Estoy aplicando la fórmula. Ya, hasta aquí es las 4 frecuencias. Frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Es decir, estas 4 frecuencias, ¿no? Ahora, en muchos casos, y veamos aquí la propiedad. La frecuencia relativa dice, el último dato tiene que ser igual a 1, ahí está, 1. Dice, ¿no? Aquí está la suma de todas las frecuencias relativas es igual a la unidad. ¿Cómo sacamos la unidad? Pues tenemos que sumar todo esto. Sumamos todo esto y va a dar igual a 1. Listo.
Y la frecuencia acá dice, la última frecuencia relativa acumulada es la unidad. Perfecto, ¿dónde está eso? Aquí está. Hemos hecho aquí la suma, y aquí va a dar igual a 1. Entonces, 1, 1 quiere decir que está bien, ¿no? Si no es así, entonces quiere decir que está mal. Algo habremos equivocado. Ahora, estas distribuciones, ¿no?, las podemos también expresar en porcentaje, ¿no? Si bien en algunos casos es necesario, porque las preguntas que nos pueden hacer podemos necesitar en porcentaje, o sea, podemos aumentar a la tabla de frecuencias distribuciones en porcentaje. Entonces acá, distribución de porcentajes es tanto, digamos, 16, ¿no? Entonces uno, ¿qué dice? A ver, ¿qué hacemos la frecuencia relativa? Pues aquí tenemos nosotros 0,1667. Para ponerlo en porcentaje lo tenemos que multiplicar por 100. Entonces esto por 100 sería, digamos, 16,67. Esto por 100, 0, pues, ¿no? 0,33 por 100, 33,33%. O sea, en otras palabras, para llevar la distribución en porcentajes, esta distribución relativa lo multiplicamos por 100. Y aquí tenemos. Y además, la distribución de frecuencias acumuladas en porcentaje, hacemos lo mismo. 16,67 sumamos. 16,67 más 0, 16,67. 16,67 más 33, 50. Y así, ¿eh? Sumamos. Y al último nos tiene que dar 1 o 100. Bueno, y la sumatoria de esto nos tiene que dar también 100 o 1. Es lo mismo, ¿no? Si nos da, ¿por qué nos va a dar 100? Porque, bueno, lo estamos sumando en porcentajes. ¿Por qué nos va a dar 1? Porque estamos sumando en fracciones. Entonces acá 100 y aquí 100. Y entonces se cumple con la propiedad de las frecuencias. Entonces, de esta manera se hacen los datos no agrupados, ¿no? Y bueno, ya aquí hay un montón de preguntas que nosotros podríamos hacer para poder utilizar esta distribución de frecuencias y dar respuesta a las preguntas que hacemos, ¿ya? Bueno, y acá les he puesto un recuadro acá donde dice rango de edades. Bueno, entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros podemos agrupar los datos, ¿no es cierto? Les había dicho yo. Aquí podemos analizar los datos como forma no agrupados o como forma agrupados. Y entonces acá, claro, el criterio es distinto. Aquí yo les había puesto, digamos, el número de camisetas, ¿no? Pero quizás ese objetivo que yo quiero cumplir, quiero saber cuál es la camiseta que más se ha utilizado en esta semana, ¿no? Bueno, no sé, digamos para una estrategia futbolística, depende para qué, pero la pregunta es, ¿qué camiseta se ha utilizado con mayor frecuencia? Y entonces aquí está clarito, bueno, la que tiene mayor frecuencia es la 3. Ah, listo, entonces la camiseta número 3. Listo. Ya está, ¿no? Entonces, ese es el dato. Entonces yo le doy al entrenador, le digo, bueno, sí, mire, la camiseta número 3 ha sido más utilizada. ¿No? Ahora, ¿por qué será? ¿Para qué será? Ya eso ya el entrenador lo tomará. Pero ahora, quizás ese ensayo no me sirva con datos agrupados, ¿no? O quizás que sí, pues depende de cuál sea el objetivo, pero en este caso, aquí por ejemplo dice rango de edades, quiere decir que tenemos 38 individuos y de los 38 individuos hemos tenido distintas edades. Y entonces dice, a ver, ¿cuántos estudiantes, cuántos jóvenes o personas hay entre 20 a 25? Hay 3. Ah, listo, 3. ¿Cuántos entre 26 a 30? 7. De 31 a 35, 14 y así sucesivamente. Entonces, fíjense, los datos pueden ser no agrupados o agrupados. ¿De qué va a depender? ¿De qué estás tú investigando? ¿De qué es el objetivo que quieres utilizar? ¿No? ¿O qué respuestas quieres responder? ¿Listo? Entonces ahí, por ejemplo, más uno tiene que guiarse por los objetivos y por las respuestas que yo quiero encontrar, ¿no? En una tabulación de datos. Esos son los dos criterios principalmente. Bueno, entonces estas son las variables de la tabulación de datos, ¿no? Ahora bien, si ustedes tienen duda, ¿no? ¿Cómo se hace esta tabla? Bueno, ahí está, esta tabla ya está aplicada. Pero esta tabla, ni siquiera lo podemos ver acá, digamos ahí.
Y esta tabla es las fórmulas, ¿no? O sea, es la forma cómo se ocupa, cómo se va llenando estos datos. Claro, aquí uno tiene que saber, digamos, qué es qué, ¿no? Por ejemplo, las variables x y a xn, desde x1 hasta xn, quiere decir el primer dato hasta el dato n, puede ser 100, 200, 50, cualquiera. Y acá dice frecuencia absoluta, la frecuencia 1, la frecuencia 2, hasta frecuencia n. Y aquí tenemos que sumar esto, y es sumatoria de frecuencias, que es igual a n. No se olviden que esa es la propiedad. Y la frecuencia absoluta, ¿no? Acumulada. Entonces la primera frecuencia se repite acá, y después de ahí se suman la frecuencia 1 más la frecuencia 2. Entonces F1 más F2, aquí va a ir el resultado. Este resultado más esto va a ir aquí. Esto más esto va a ir aquí. En otras palabras, F1 más F2 más F, hay que sumar hasta Fn, ¿no? Entonces, esta es la traducción, digamos, de esta operación matemática que estoy haciendo aquí, ¿no? Y lo mismo acá, la frecuencia relativa, ¿no? ¿Qué dice? La frecuencia relativa aquí, el primer dato tiene que usted sacar, dice, frecuencia acumulada, esta, sobre n, sobre cuántos datos, digamos, 10, pueden sobre 10, si son 100 sobre 100. Igual acá, la segunda frecuencia sobre n, y así, de la frecuencia n sobre fn, y sumamos esto y tiene que darnos igual a la unidad, ¿no? Y después esto es lo mismo, ponemos la frecuencia relativa y sumamos la frecuencia relativa más la 2, más la 2 más la 3, esto más esto, esto más esto, esto más esto, y así, como hemos llenado esta tabla, ¿no? O sea, a ver, si ustedes deducen, bueno, para empezar acá, si ustedes deducen esta fórmula, si ustedes saben interpretar matemáticamente esta fórmula, que yo creo que sí lo saben hacer, porque para llegar a esta materia han tenido que vencer cálculo 1 y cálculo 2, por lo tanto saben el lenguaje matemático, ¿no? Saben lo que significa una división, saben lo que significa la sumatoria, bueno, me imagino que saben esta simbología matemática. No voy a entrar en detalles, porque si entra a ese nivel significa que estaríamos bajando al semestre número 1, ¿no? Y no creo que sea la situación. Entonces, si saben hacer eso, entonces también saben deducir estas fórmulas, ¿no? Y bueno, si yo tengo esta fórmula, entonces ya tengo aquí la aplicación, ¿no? La aplicación. Y en estadística es eso, ¿no? Hay todos los libros de estadística siempre redundan en fórmulas. Todos los estadígrafos tienen fórmulas, ¿no? Entonces lo único que tiene que uno hacer es aplicar la fórmula. Por eso que antes, digamos, cuando uno hacía estadística, pucha, hacer una estadística con calculadora es complicado, ¿no? No por el cálculo, sino por la cantidad de datos. Por ejemplo, bueno, yo hago una distribución de frecuencia con 50 datos, digamos que no es tan rápido, ¿no? Si hago con 20, ya, bueno, mucho más rápido, pero si me dicen, bueno, mire, tiene 500 datos, ah, caramba, 500 datos ya es un poco dificultoso, entonces me va a llevar más tiempo. En ese sentido, estoy diciendo que es dificultoso, pero en la aplicación del cálculo, ¿no? Y entonces acá uno dice, bueno, ¿y hay formas de acelerar esto? Claro que sí. ¿Y cuál es esa forma? Pues, fíjense, ya estamos nosotros en la época de la cibernética, ya hace muchos años atrás. Entonces, la estadística ya, digamos que deja de tener importancia el cálculo, ¿no? Porque aquí por ejemplo, yo si califico este cuadro, lo único que estoy calificando es que ustedes saben sumar y saben dividir, nada más. Y claro, eso desde el colegio me imagino que saben sumar y dividir, ¿no? Entonces no tiene sentido solo calificar este cuadro, porque vuelvo a reiterar, yo solo, qué bien, saben sumar y saben dividir, perfecto, y saben multiplicar, perfecto, ¿no? Entonces, eso, si son 100 datos van a tener que hacer varias veces, ¿no? Entonces, ahora está el Excel, por ejemplo. En el Excel uno tremendamente acelera los tiempos, pero para que el Excel funcione, tenemos que poner las fórmulas. ¿Y cuáles son las fórmulas? Son estas. Si ustedes saben poner estas fórmulas en el Excel, al rato van a tener las frecuencias, ¿no? Y entonces, ustedes dirán, no, aquí David Sandoval se está contradiciendo. ¿Por qué? Porque me dice a mí que yo puedo hacer mi práctico en computadora. Sí, pero ahora me dijo que no puedo hacer en computadora.
Sí. Y ahora me dice que hay que hacerlo en Excel. Sí. Pero ¿y dónde está la contradicción? La contradicción es que ustedes tienen que hacerlo en Excel, pero después me lo tienen que manuscribir. ¿Y por qué? Dirán, ¿y por qué tenemos que repetir? Por dos sencillas razones, ¿no? Primero, cuando uno está escribiendo, la memoria, la mano tiene memoria. Al escribir, uno sabe estar recordando, o sea, sabe lo que está haciendo, en otras palabras. Por un lado. Y por otro lado, es muy fácil replicar, ¿no?, lo que está en el Excel. Entonces, un archivo digital, entonces yo lo puedo pasar a mis amigos y listo, ya todos tenemos, ¿no? Lo pueden hacer seguramente, ya, pero la persona que va a tener que escribir, y al escribir algo se le quedará, ¿no? Y bueno, y si hacen cálculo en el Excel, significa que tienen que colocar las fórmulas. Y si están colocando la fórmula, es que saben lo que están haciendo. Entonces, es lo mismo que escribir una fórmula con la mano que escribir una fórmula en el Excel, ¿no? Porque yo al escribir la fórmula con una mano sé lo que estoy haciendo. Y si esa fórmula lo pongo en forma digital en el Excel, también sé lo que estoy haciendo. Y entonces, de eso se trata esto. Ahora, si nos vamos un poquito más para adelante, ¿no? Dice, no, yo manejo un paquete estadístico, cualquiera, StatView, eViews, Infostat, el EpiView, bueno, hay el StatView, el SPS, un montón de paquetes estadísticos. Y dicen, bueno, esto yo lo hago volando. Claro, se lo hace, ¿no? Yo en algún momento se les voy a mostrar paquetes estadísticos. Pero aquí hay una cosa muy importante. ¿Qué ganamos con el Excel y qué ganamos con los paquetes estadísticos? Solo ganamos tiempo. El tiempo es valioso, correcto. Pero, ojo, no se olviden que esos son software que está siendo manipulado por la persona. Entonces el software les va a sacar cualquier cosa siempre y cuando ustedes, o cada vez que ustedes digan una cosa, les va a sacar. Ustedes digan, súmame esto, les va a sumar. Reste esto, les va a restar. Pero ahora que ese resultado esté bien o mal, eso ya no depende del Excel ni del Infostat, ni de ningún paquete, es de cómo ustedes le han pedido que haga el cálculo. Entonces, claro, si está bien la fórmula, seguramente el error va a ser nada, ¿no? Va a llegar a ser cero, y lo mismo en el Infostat, o en el eView, o en el StatView, o en el SPS, igual, sale el estado y están en cero. Pero, ahora, ¿dónde está lo importante la estadística? Está en la interpretación de los datos, en dar respuesta a algunas preguntas que se les puede hacer producto de la tabla de frecuencias, ¿no? Entonces ahí está lo importante. Claro, si me llegan la tabla de frecuencias, claro, algún punto tendrán, pues, ¿no? Porque, claro, lleva su tiempo, se entiende que saben hacer frecuencias y todo eso, pero lo más importante es que ustedes respondan a las preguntas que le estoy haciendo. Por ejemplo, aquí está un ejemplo numérico que es parecido a uno del PRAC. Dice, el gobierno desea averiguar, fíjense cómo es el objetivo del trabajo, ¿no? El gobierno desea averiguar si el número medio de hijos por familia ha descendido respecto de la década anterior. Para ello se encuesta a 50 familias respecto al número de hijos y se ha obtenido los siguientes datos. Fíjense que aquí he puesto un ejemplo para que ustedes sepan que la estadística, como dijimos la clase anterior, la estadística es una ciencia que nos permite tabular datos, analizar